En esta ocasión, desde Agencia Central de Noticias, tenemos el gusto de enlazarnos hasta Bolivia, ahora con la periodista Fabiola Chambi, quien es miembro de la mesa editorial de Conectas, periodista de amplia trayectoria en ese país y que en esta ocasión abre espacio para compartir con el auditorio mexicano este reportaje que ha desarrollado en donde se da cuenta de el proceso de vacunación en América Latina que se da en tres aspectos: las vacunas, mentiras y esperanza, que es el nombre de este trabajo. Fabiola, un gusto saludarte hasta esta región del continente americano. Buenas tardes, bienvenida aquí en México. Buenas tardes y por supuesto creo que también allá todavía son buenas tardes. Bienvenida. Hola Francis, muchas gracias. Y aquí tenemos las 2 de la tarde. Un gusto estar contigo aquí en la Agencia Central de Noticias de México. Un saludo para toda tu audiencia. Pues te agradecemos muchísimo la confianza de abrir espacio en tu agenda. Hemos leído con muchísimo interés este material que has realizado precisamente como parte de tu trayectoria de investigación en Bolivia. Y es que dentro de las cosas que tú citas, señalas que la Organización Mundial de la Salud pues está destacando que sí, la vacunación se está dando en un proceso muy complejo que requiere dimensionar el lugar en donde se está aplicando, y tú has encontrado muchos aspectos muy interesantes con este trabajo: vacunas, mentiras y esperanza. Platícanos un poco sobre lo que te motivó, digamos, a iniciar este trabajo y los puntos esenciales que quisieras compartir con el auditorio mexicano. Claro que sí, Francis, con todo gusto. Primero me gustaría señalar que este es un trabajo de análisis, de interpretación, que es parte de un proyecto de la Plataforma Periodística para las Américas Conectas, que se llama Tenemos que hablar, que es una iniciativa que justo está o nace con la posibilidad de que se puedan poner en la mesa, en el debate, en el análisis, varios temas que son necesarios reflexionar en la región, ¿no? Empezamos el año con justamente este tema que tiene relación con las vacunas, y en el transcurso de las semanas, cada semana de hecho va a salir un reporte especial, un análisis especial con diferentes temáticas. Esta semana, de hecho, ya aprovecho y los invito a seguir lo que será esta próxima entrega, que va a tratar sobre el tema de migraciones, que también es algo que preocupa y compete a toda la región, así que Tenemos que hablar, es una sección que está especialmente dedicada para esto y la pueden encontrar en la plataforma Conectas. Ahora, yendo específicamente a este trabajo que hemos realizado en esta semana, es muy importante lo que tú dices, Francis, porque eso es un tema que compete a toda la región y además se desarrolla en un marco en el que hay mucha duda, hay mucha incertidumbre, porque también, así como ha llegado la vacuna como un símbolo de esperanza para los países, después de haber perdido tantas vidas y después del impacto tan fuerte que ha significado la pandemia en toda la región, también crece con esto los grupos antivacunas, los grupos que son denominados anticiencia, estos grupos que se están expandiendo mucho más a través de las redes sociales, pero en muchos casos también están saliendo a las calles y están generando desinformación. Y en un momento tan clave como este, en el que la población necesita certezas, en el que la población necesita establecer su nexo de confianza con la vacuna, que en este momento es prácticamente lo que nos va a ayudar a salir de la pandemia, estos grupos lo que hacen más bien es sembrar más duda, muchas veces cuando la gente todavía no está muy convencida, a captarlos, formar más grupos de adeptos, y esto preocupa, ¿no? Preocupa porque es un tema de salud pública. De hecho, empiezo la nota reflejando una escena que ocurrió aquí en Bolivia cuando explicó que un grupo de estos denominados antivacunas salieron y quemaron barbijos en una plaza, y hablaron de muchísimas cosas, pero básicamente de que se necesitaban liberar, de que la vida consistía más bien en respirar aire puro, cuando todo en este momento indica que uno de las claves para poder detener la propagación del coronavirus es el uso del barbijo. Entonces, este tipo de hechos son los que están generando muchísimo desconcierto,
Y creo que era una responsabilidad de nosotros poner en la mesa eso, decir que hay estos grupos, debemos ser conscientes, negarlos tampoco es lo correcto, pero justamente hablar de las cosas como corresponde, ¿no? Con un nivel de transparencia que ayude a la gente a entender que la vacuna es lo que se necesita o respaldarnos en la vacuna es lo que se necesita en este momento. Y pues tampoco ayuda en muchos casos que los gobiernos no tengan este nivel de transparencia, es decir, que no les digan a los ciudadanos cómo están gestionando de forma clara las vacunas, con quiénes están haciendo las negociaciones, cuánto están costando las vacunas. Ese secretismo también alrededor de las negociaciones es lo que perjudica y es lo que hace que la gente tenga desconfianza e incertidumbre en un momento en que debería primar las certezas. Aprovechando este punto que señalas, Fabiola, me gustaría mucho puntualizar al respecto, porque parece que es una cuestión únicamente de México y de muchos países que han sorteado la pandemia, pero como periodista señalas que la transparencia, mayor transparencia de información a la ciudadanía se vuelve clave tanto para manejar la pandemia como para ahora confiar en la vacunación. ¿Consideras que lo que tú observaste con tanto con tu gobierno como con algunos de la región que de alguna manera sigues un poquito más, falta información, falta firmeza por parte de los gobiernos para asumir a veces medidas que no reditúan tanto políticamente, pero que son necesarias para vencer la pandemia? Exactamente, Francis, creo que tú has dado en la clave porque la pandemia es un tema de salud pública y la salud siempre debe estar sobrepuesta a la política. Y muchas veces lo que está pasando es que los gobiernos están generando intereses políticos sobre los intereses de la salud pública, los intereses de la población. Y obviamente eso es algo que observamos como ciudadanos y que debemos tener en el radar como periodistas para denunciar. Por ejemplo, el hecho de que no se tenga claridad en el tema de los contratos nos da a pensar muchísimas cosas, ¿no? Nos da a pensar de realmente negociar con este país con el que políticamente nos llevamos bien, con el que nuestra ideología es más o menos la misma, nos da la certeza de que la vacuna sirve, no sirve. Por ejemplo, aquí había mucha desconfianza, me imagino también en México, en Argentina, sobre el tema de la vacuna rusa, ¿no? Entonces, cuando por muchas razones, una de ellas porque fue de las primeras, la primera vacuna en realidad en ser anunciada públicamente, cuando todavía no la respaldaban los ensayos clínicos. La anterior semana, de hecho, se publicó que ya está respaldada con el 92% de efectividad, eso da un poco más de certeza a la población, pero alrededor de eso hay, digamos, términos o conceptos como cláusula de confidencialidad, que evita que la población tenga acceso directo a entender y a saber cómo es que funcionan estas negociaciones. A mí me gustaría saber como ciudadana cuánto se está pagando por esta vacuna, por qué se ha priorizado que se traiga esta vacuna a mi país y no otra. Obviamente hay otros factores que están dificultando el tema de traslado y de negociación con las vacunas, por ejemplo, todo lo que significa el mantenimiento de la vacuna como tal. Esa es una de las, digamos, de los argumentos que han puesto aquí en Bolivia para que no se traiga la vacuna de Pfizer. Recién anunciaron que siempre va a llegar, pero no se va a distribuir en todo el país, que solamente en La Paz, que está muy alto, podría tener ese nivel de refrigeración, etcétera. Son detalles que a veces escudriñando los podemos ir sacando de a poco, pero debería ser responsabilidad de los gobiernos decirlo abiertamente, como tiene que ser responsabilidad seguir alentando las medidas de protección o de bioseguridad básicas, ¿no? Ha sorprendido mucho esta semana las declaraciones del presidente de México también sobre el tema del cubrebocas. Entonces, esas son cosas que no ayudan a que la gestión de la pandemia tenga efectividad porque las vacunas en este momento no están llegando para todos. Son simplemente el personal de salud en una primera instancia que está siendo beneficiado, pero ¿qué pasa con la población que todavía está en riesgo, que todavía tiene que salir y que todavía tiene que generar dinamismo en la economía? No está protegida.
Entonces, todos estos factores no se consideran por los gobiernos. Creo que falta muchísima transparencia y sobre todo honestidad con la gente. Es decir, hecho tan reciente, el uso, salir, digamos, de haber sufrido COVID-19 y reaparecer públicamente menospreciando, digamos, el uso del cubrebocas, llamó poderosamente la atención, pero aquí en el caso mexicano, la vacuna Sputnik primero fue desacreditada por el gobierno y las autoridades sanitarias y después la presentan como la solución a la falta de vacunas en el mercado mundial. Entonces, hay estas contradicciones que tú destacas viendo a la distancia, pero yo también te lo comparto porque es un diálogo, digamos, americano, porque todos formamos parte del continente, pero me gustaría mucho, aparte, qué es lo que han visto en el caso mexicano y que también les llama la atención en ese país, aprovechando esta confidencialidad que estamos teniendo en esta charla, Fabiola. ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Están preocupados por el número de muertes? ¿Qué es lo que les llama de México? Mira, de hecho yo tengo muchos amigos mexicanos, me encanta México, tengo el placer de conocer y justo el otro día hablábamos cuando estábamos planeando hacer la noticia de que una de las cosas más lindas que tiene México es su gente. Creo que ningún país te recibe como te reciben en México. Y de repente llama tanto la atención, bueno, al inicio, sobre todo la pandemia, la forma en que se estaba gestionando, ¿no? Es decir, como que aquí no pasa nada, cuando en el mundo realmente la preocupación era muy grande y en México no pasaba nada. Yo recuerdo haber contactado con algunos amigos esa época, le decía, mira, yo aquí estoy encerrada desde hace un mes, literalmente no puedo salir, no, es imposible, estamos prohibidos, totalmente encapsulados. Y ella me dice, ay, no, tengo que salir como a las 11:30 de la noche, tú puedes salir. Entonces llamó la atención, a mí me llamaba mucho la atención, yo seguía las noticias, cómo parecía que todo funcionaba normal, pero funcionaba normal al mismo tiempo que habían todavía muchísimas muertes. Entonces creo que predominaba una suerte de escepticismo, de negación, de temor a enfrentar esto, del impacto que iba a ocasionar cerrar cierto tipo de actividades, de rubros, lo que pasó en la mayoría de los países. Pero en el transcurso del tiempo, igual con el tema, como tú bien lo has dicho, de las vacunas, eh, cómo puedes tener una, digamos, tener una responsabilidad con la ciudadanía, con la gente que básicamente tiene que confiar en ti porque es el gobierno el que está haciendo estas gestiones ya sea directamente o a través del mecanismo COVAX, cuando hay tantas contradicciones dentro del mismo ejecutivo, cuando te dicen una cosa y después otra. Entiendo que en el caso, por ejemplo, del cubrebocas, días antes o dentro de todo lo que ha sido esta campaña de información se decía, no, tienen que seguir usando. Y viene el mismo presidente, quien está liderando el país en ese momento, y te dice, no, no lo voy a hacer. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está dando a la gente? Esa serie de contradicciones que hemos ido detectando, y créeme que no es solo en México, es en todos los países. Aquí te dicen una cosa y al día siguiente otra, o por ahí te enteras de que pues hubo negociaciones por debajo que no favorecieron y que hubo intereses de por medio, la política una vez más sobrepasando a la salud. Eso le hace tanto daño a la población como el mismo virus, porque además de ya estar enfrentando un tema de salud, estás enfrentando un tema de incertidumbre, de ansiedad, de eso que de repente tú ves países como Chile, donde la vacuna está alcanzando muchísima más gente, población, en otros países donde incluso ya se está pensando, como Perú, vacunar a los extranjeros. Y aquí apenas estamos logrando llegar con la cuota, ni siquiera hemos podido vacunar a toda la primera línea con esta primera entrega. Entonces, siempre miras al otro lado, miras al país vecino para tratar de entender y a veces ves que hay cosas que no funcionan en toda la región. Pues es una extraordinaria mirada, Fabiola, y te agradecemos muchísimo. Ojalá sea la primera conversación de varias, porque tu texto termina con una sentencia que realmente es desoladora. Esta falta de claridad en la conducción del manejo de la pandemia también puede comprometer mucho
los esfuerzos tan limitados para inmunizar a la gente que ya está recibiendo la vacuna. Es decir, todo este esfuerzo que pequeño, muy realmente significativo, muy simbólico, podría quedar comprometido si es que no hay una modificación sobre la ruta y el control pues de estas medidas de precaución en tanto no tengamos la vacuna con la rapidez con la que la quisiéramos. Exacto, y te agradezco que toques ese punto que se me estaba escapando, porque justo una fuente de la OMS nos decía esta semana que si en un país no se logra el 70% de vacunación, es decir, de que la gente acepte la vacuna, pues la inmunización de rebaño, que es la que queremos, esta inmunización que contemplaría a todo ese país, no sería efectiva. Y por eso preocupa, porque en muchos casos ha habido algunos sondeos que han retratado la negativa de la gente a vacunarse. No, está bien, ya llegó la vacuna al país, qué bueno, pero pues no confío y no me voy a vacunar. Afortunadamente, también algunos datos nos indican que a nivel global, a nivel de la región también, no es una mayoría, que una mayoría sí está dispuesta a recibir la vacuna, porque en este momento creo que es la esperanza. O sea, más allá de que confíes o no en la efectividad, es la esperanza en la que nosotros vamos a depositar lo que tenemos, lo que nos queda después de haber sido tan golpeados por esto. Pero también es importante destacar que cierto tipo de vacunas que no pasen del 50% o 60% de efectividad, pues podría ser casi nulo su efecto, ¿no? Eso también nos han recalcado en la OMS, que es importante que la vacuna tenga un arriba de lo posible del 70% de efectividad. Afortunadamente, las vacunas, por ejemplo, el Sputnik, que decíamos, ya ha sido develado que tiene un 92% de efectividad. Entonces, podríamos tener un poco más de certeza respecto a esto. Pero sí, en el fondo se trata de eso, de que nadie se salva solo. Es salir de esto, salir de la crisis de esta emergencia sanitaria que nos ha dejado la COVID-19, es una tarea conjunta, integral, de comunidad, de todos. No importa que yo me vacune, si el de al lado no, es como que no sabes hasta qué punto vas a poder estar tú solo luchando contra todo. Se trata de que todos pongamos el esfuerzo y al final, pues, demos esta, no sé, esta cuota de esperanza a las vacunas, ¿no? Y a lo que se está viniendo después, que no sabemos si será peor. Pues te agradecemos muchísimo, Fabiola, esta oportunidad de conversar con la Agencia Central de Noticias en este espacio. Ojalá, insisto, sea la primera de varias conversaciones y por el momento comentando el texto Vacunas, Mentiras y Esperanza que está disponible en las plataformas digitales, en redes sociales, si gustas hacer la invitación. Y con ello despedimos esta primera colaboración, este primer intercambio de ideas que lamentablemente no podemos, digamos, seguir extendiendo. Te agradecemos mucho, Fabiola, y si nos compartes dónde podemos leer y ampliar la difusión de este texto tan importante. Claro que sí, Francis. El agradecimiento es mío para ti por este espacio tan interesante, que periodistas como tú tomen estos datos para la reflexión. Creo que ayuda muchísimo justamente a hacer frente a la desinformación de la que hemos estado hablando. Un saludo a toda la audiencia. Realmente tengo muchísimo cariño a México. Espero volver pronto algún día. Y les invito a que puedan leer este artículo en conectas.org, que es la plataforma periodística de las Américas, y enterarse de todas las novedades que tenemos ahí. Y también anunciarles, como les había dicho, que este espacio Tenemos que hablar es un espacio creado para reflexionar sobre estos temas, y pues esta semana ya tenemos una publicación interesante que tiene que ver con migraciones y todo el efecto de la pandemia en la región. Estos temas pueden citarse, Fabiola, se pueden publicar en México con los créditos correspondientes, se pueden difundir en otros medios mexicanos. ¿Cómo está la colaboración al respecto? Claro que sí, con todo gusto. Más bien nuestro objetivo es que se pueda difundir más. De hecho, Conectas ofrece muchos espacios para que también todos los periodistas como tú o como todos los que hay en México comprometidos con el tema de la salud pública y demás quieran participar. Con todo gusto. Yo te puedo pasar después un contacto y ahí coordinan todo, y también nos gusta replicar lo que ustedes están haciendo. Así que encantados de que se pueda difundir el trabajo. Muchas gracias, Francis, por esta oportunidad.
Pues abrazos hasta Bolivia, gracias a Fabiola Chambi, ella es periodista de ese país, también miembro de la mesa editorial de Conectas en este espacio. Muchas gracias y muy buenas tardes para ti. Un saludo, buenas tardes. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.